MobilityOS es la plataforma que permite a cualquier organización diseñar, implementar y gestionar su plan de movilidad sostenible al trabajo de forma sencilla, automatizada y basada en datos. En este vídeo le mostraremos cómo acceder a la plataforma de MobilityOS, configurar su estructura organizativa con los diferentes centros de trabajo, algunos módulos opcionales, a lanzar su primera campaña de recogida de datos de movilidad, el análisis y la generación del primer plan de movilidad sostenible completo, así como su seguimiento posterior. El proceso comienza con un onboarding guiado que permite acceder a la plataforma en pocos minutos, sin necesidad de conocimientos técnicos. Para acceder a la plataforma, diríjase a la pantalla de inicio https://mobilityos.app. Su usuario ya ha sido creado previamente, por lo que no es necesario registrarse. Introduzca sus credenciales y acceda al sistema. Puede seleccionar el idioma en el desplegable inferior. En el primer acceso, recomendamos actualizar la contraseña. Para ello, haga clic sobre su nombre en la parte inferior izquierda de la barra lateral y seleccione la opción correspondiente. Recuerde grabar el cambio de contraseña. Más adelante podrá acceder con su cuenta de Google o Microsoft. A continuación, se configura el perfil de la organización y de sus principales centros de trabajo. Los datos de la organización aparecen en el primer menú y son los básicos: nombre, en el ejemplo tu empresa, NIF o CIF, dirección completa, email de contacto y teléfono. Es preciso guardar la información una vez introducida. A continuación podemos crear usuarios de nuestra organización que tengan acceso a la plataforma MobilityOS con perfil propio para que puedan acceder a toda la información. Para ello será necesario indicar su nombre completo, dirección de email, contraseña y rol. En la pestaña de departamentos podemos crear la estructura organizativa de nuestra empresa definiendo sus departamentos funcionales como recursos humanos, operaciones, marketing, finanzas, etc. Se puede cambiar el nombre de los departamentos, suprimir uno existente como el de desarrollo en el ejemplo. También, a través del botón correspondiente podemos añadir uno de nuevo. Finalmente, podemos personalizar la encuesta que realizaremos añadiendo en la pestaña Marca el color corporativo y el logo de la organización. Ahora, ya estamos en condiciones de crear el primer centro de trabajo. Para ello, accedemos al menú de centros de trabajo y crearemos un nuevo centro. En primer lugar, asignamos un nombre al centro creado, por ejemplo, Oficina Barcelona, con su dirección completa, población, código postal y el número de empleados asignados al centro. De manera opcional se pueden indicar sus coordenadas. Una vez creado el centro, ya aparece en la lista de centros de trabajo. Si seleccionamos la opción Ver y visualizamos el centro, con el botón de catálogo completamos los datos. En esta sección es necesario incluir la información previa. En primer lugar, debemos indicar la persona responsable del centro con su nombre completo, así como el cargo o posición que ocupa en el centro. Finalmente, también entraremos su dirección de correo electrónico. En la pantalla siguiente podemos completar el sector de actividad de la organización, si hay una persona responsable de movilidad en dicho centro, si ya disponen de un plan de movilidad o similar y otras informaciones de interés. Solo los campos marcados como obligatorios son necesarios para poder seguir con el perfil de centro. Con esta información básica ya podemos configurar las secciones del centro de trabajo. Para ello accederemos a la opción Configura las secciones del centro de trabajo. Veremos las diferentes opciones que podemos activar o desactivar en función de las especificidades del centro. Si dudamos, podemos marcarla y más adelante desactivarla sin problema. También tenemos el asistente de configuración con las secciones tipo predefinidas que agiliza este proceso. Una vez finalizado ya tenemos las secciones y podemos continuar completando el centro de trabajo. El número de secciones dependerá del tipo de centro de trabajo y puede requerir información sobre controles de acceso al centro, horarios habituales de trabajo, opciones de teletrabajo, medidas de movilidad como buses lanzadera o aparcamiento para bicicletas, flota corporativa o la gestión de las visitas externas. Con todo ello ya tendremos el centro de trabajo perfectamente caracterizado y podemos ya pasar al siguiente paso. MobilityOS genera automáticamente una encuesta de movilidad, esencial para el PMST, adaptada a cada centro de trabajo. En el menú de encuestas se puede ver un panel con todas las encuestas realizadas, las activas y el total de respuestas.
Para realizar una nueva encuesta, accionamos el botón de Nueva campaña, donde podemos asociarle un nombre, por ejemplo, Encuesta de mayo de 2026. Seleccionar el correspondiente centro de trabajo del menú desplegable y definir el modo de acceso. El modo puede ser o bien enviando invitaciones individuales a cada empleado, siempre que se haya completado el módulo opcional de empleados. En este segundo caso, es preciso indicar el número aproximado de empleados y seleccionar el tic para evitar respuestas duplicadas. Ahora solo queda crear la campaña. En el botón de Ver podremos acceder al enlace de compartición de encuesta o al QR asociado. Este enlace es el que podremos compartir con los empleados para que realicen la encuesta. La misma encuesta puede ser compartida a través del código QR. Para activar la encuesta debemos hacerlo desde el botón superior. También podemos en el botón superior Ver encuesta para visualizar el aspecto final de la encuesta con el logo de la empresa y el color corporativo. Podremos observar en tiempo real la realización de la encuesta con los resultados y el número de respuestas a medida que los empleados vayan respondiendo. Cuando dispongamos de suficientes respuestas, por ejemplo más de un 50%, podremos cerrar la encuesta y pasar a la parte de análisis y generación del PMST. Es posible que tengamos que enviar varios recordatorios a los empleados para que realicen la encuesta de movilidad. Los resultados de la encuesta pueden visualizarse a través del menú Panel. En primer lugar vemos un conjunto de KPIs o indicadores y a continuación un gráfico detallado con la distribución por modo de transporte. El mapa 3D, con los orígenes de los empleados, que muestra de manera agregada los desplazamientos de los trabajadores hacia el centro de trabajo. Los orígenes han sido convenientemente agregados por código postal a efectos de protección de datos. Más abajo se muestra la huella de carbono generada por el centro de trabajo o las emisiones por cada modo de transporte. También pueden visualizarse las respuestas sobre horarios de trabajo, hora punta de entrada, teletrabajo o tipo de jornada. La última fase consiste en el análisis de la información de movilidad, incluida la encuesta, para empezar la realización del Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo. Para ello accederemos al menú de Planes PMST y seleccionaremos Nuevo PMST. El nuevo Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo requerirá de un título que lo identifique, por ejemplo PMST Mayo 2026. Y una descripción breve. Ambos campos son obligatorios. El plan puede alcanzar toda la organización o solo algún centro de trabajo. El plan necesita de unas fechas de inicio y de final para poder pasar a crear el PMST. La duración del plan de movilidad sostenible puede ser de 2 años, con unos procesos de seguimiento y revisión intermedios cada 3 o 6 meses en función de cada organización. En la siguiente pantalla le asociaremos la campaña de encuesta realizada con el botón de Vincular encuesta, donde aparecerán las encuestas ya cerradas realizadas anteriormente. A continuación entramos en la fase de análisis. La plataforma sugiere unos objetivos SMART a partir de la información recabada. La plataforma genera objetivos que alinean las necesidades de la organización con el entorno fijado por la Ley de Movilidad Sostenible. Aparecen objetivos de descarbonización, eficiencia, accesibilidad o cambio modal, entre otros. Estos objetivos pueden ser seleccionados y deseleccionados en función de la estrategia que se quiera definir para el centro de trabajo. Se recomienda seleccionar entre 10 y 15 objetivos para cada plan. Si pasamos a la siguiente pantalla, para cada objetivo se sugieren un conjunto de medidas o acciones a realizar que formarán parte del plan. Una vez realizada la selección de los más apropiados, podremos generar el primer borrador del PMST de nuestra organización o centro de trabajo. Con estos datos, MobilityOS genera automáticamente un primer plan de movilidad. Para acceder al primer borrador del PMST, se selecciona el botón de generación del plan y podremos visualizar los contenidos del mismo, desde los objetivos, análisis de datos, KPIs, alcance, plan de acciones y otros detalles el mismo. El plan de implementación y seguimiento fijará la renovación del propio PMST de cara a conseguir los objetivos fijados. Con estos pasos y con la ayuda de MobilityOS ya puede empezar a diseñar el plan de movilidad sostenible al trabajo de su organización. Si durante el proceso surge cualquier duda o incidencia, nuestro equipo experto estará disponible para ofrecerle apoyo. Gracias por confiar en MobilityOS para impulsar la movilidad sostenible en su organización.